días a todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión dominical. Estamos predicando la palabra del Señor y quiero iniciar con una ilustración que me impactó. Esta era una mujer de West Palm Beach, en la Florida, y murió a los 71 años. El informe forense fue trágico. La causa de la muerte era malnutrición. La anciana pesaba menos de 25 kilos al momento de morir. Los investigadores que la hallaron dijeron que el lugar en que vivía era prácticamente una pocilga, la más grande mugre que uno pudiera imaginarse. Un inspector experimentado declaró que nunca había visto una residencia en un caos tan grande. La mujer había mendigado comida por la puerta trasera de todos sus vecinos y había conseguido algo de ropa en un almacén del Ejército de Salvación. Por todas las apariencias externas, ella era como si fuera una reclusa sin un centavo, sin un peso en su bolsillo. Era una viuda lastimera y totalmente olvidada. Pero, aunque lo pudiéramos creer, esa no era la realidad de esta mujer. En medio de las pertenencias sucias y de todo este desorden, hallaron las llaves de 2 cajas de depósito de seguridad de un banco. Lo que hallaron fue absolutamente increíble. La primera caja contenía más de 700 certificados de acciones de una empresa americana de renombre, más de cientos de otros certificados valiosos, bonos y sólidas acciones financieras. Además, encontraron, aparte de estos bonos y sólidos recursos, encontraron $200,000 en efectivo. Sin embargo, la segunda caja era aún más poderosa. No tenía certificados, sino efectivo, alrededor de $600,000. Sumando el valor de ambas cosas, con certificados y con bonos, esta mujer era millonaria y contaba con más de $1 millón en su haber. Un hombre de la radio, de la CBS, anunció que la propiedad, con probabilidad, y todas las cosas que ella tendría iría a manos de 1 o 2 sobrinos que nunca en su vida habían ido a visitar a esta anciana mujer. Y ninguno de los dos había soñado nunca en tener tanto dinero. Ella era, sin embargo, una millonaria que vivió víctima crasa de su propia hambre. De esa manera vivió en su vida sin saber lo que en realidad tenía. Vamos a orar. Señor, quiero darte las gracias por esta mañana. La verdad es que nosotros estamos en ti totalmente ricos. Vivimos ostentosamente, aunque lo debiéramos hacer, vivimos muchas veces en dificultades, en adversidades y muchas veces en la ausencia tuya. Personalmente, a veces me contemplo en soledad y en dificultad extrema. Señor, ayúdame y ayúdanos a todos a ver la realidad de tu presencia con nosotros. Queremos darte las gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a nuestro Evangelio de San Juan, al capítulo 10. Y hoy vamos a ver a Jesús, yo soy la puerta. Capítulo 10 de San Juan, versos 7 al 10. Lo voy a leer inicialmente en la Reina Valera 1960 y también lo voy a leer en la NTV. Entonces vamos a irnos primero con Reina Valera 1960 y dice así, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores,
pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón que no viene sino para hurtar y para matar y para destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Leí hasta el verso 9. En la NTV me gusta, porque dice: entonces les dio una explicación, les dijo: la verdad es que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir, pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Estamos viendo exactamente: yo soy la puerta. Pero para poder entender yo soy la puerta, es necesario comprender primero el contexto en el cual Jesús enseñó. ¿Sí? Eso es interesantísimo. Eso lo llamamos contextualización. ¿Sí? Debemos de mirar el contexto del texto, porque si uno no mira el contexto del texto, la predicación se convierte en un pretexto. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que sucede. Mucha gente toma versos fuera de contexto y enseña lo que bien le place. Esta iglesia busca, y su púlpito busca, leer la Biblia dentro de un contexto. Amén. Y no solamente un contexto literario del texto, sino un contexto también cultural. No es lo mismo que para nosotros nos digan la puerta, yo estoy pensando en una de madera, que al momento de la historia. Jesús dice: yo soy la puerta. ¿A qué se está refiriendo cuando Jesús dice: yo soy la puerta? Entonces vamos a ver el día de hoy ambas cosas. Vamos a poder entender qué significa o por qué Jesús enseña eso en este escenario. La verdad es que el capítulo 9 señala una sanidad súper linda. A mí me impacta esa sanidad porque es de un hombre que desconoce totalmente quién le sana. Si es un hombre ciego. Y el hombre es ciego y además es mendigo. El capítulo 9 nos narra eso. Cuando este hombre es sanado por Jesús, todas las personas lo abordan y lo atacan a él y atacan a Jesús. Y terminan diciéndole: pero qué mal está todo esto que tú has permitido que ocurra en tu vida. Qué mal está que dejes de ser ciego. Y casi que lo terminan confrontando y terminan queriéndolo manipular para que él hable más de Jesús. El hombre termina diciendo: yo no sé, él es profeta. Es como la única respuesta en ese acercamiento que él le da a estos hombres. Sin embargo, Jesús luego, al finalizar el capítulo 9, estoy hablando del 9, Jesús lo encuentra y se revela de una manera muy hermosa al corazón de él. Sin embargo, el mismo auditorio que lo ha confrontado, el mismo liderazgo judío que ha venido a atacar a este hombre, está allí frente a Jesús. Y él necesita enseñar e interpretar lo que acaba de ocurrir en el 9. Él necesita mostrar que estas personas que en el 9 lo atacaron de la manera que lo hicieron, que malinterpretaron equivocadamente lo que le había ocurrido a este hombre, era necesario aclarar a ellos, a todos, qué era lo que en realidad Jesús era. Y no deja eso al azar, sino que dedica y enfoca su atención en lo que Él es. Esto me gusta porque Jesús siempre está deseando interpretar correctamente todo lo que nos ocurre en la vida. Él desea interpretar las circunstancias difíciles, también desea interpretar las buenas circunstancias. Él no desea que nosotros vivamos la vida de cualquier manera. Él desea que todas las cosas que vivimos las vivamos dándole el verdadero lugar que Dios debe de tener en ellas. Nuestra vida no es una vida al azar. Nosotros en realidad no hacemos lo que nos place. Dios permite circunstancias y en todas ellas siempre hay propósitos. Entonces el capítulo 10 se enfoca claramente ahora en verdades que Él necesita corregir, que Él necesita que ellos conozcan. No vivan más ciegos, no vivan más siendo ricos, y viviendo como pobres en la
pobreza absoluta y acérrima de la mujer de nuestra introducción. Y él empieza a aclarar esas cosas. Y ese ha sido un poco el propósito de nuestras predicaciones. Y él arranca diciendo, yo soy, y dice el verso 7, yo soy la puerta de las ovejas. Y claramente esto se refiere a ovejas, y se está refiriendo a un escenario pastoril. Está hablando del pastor y está hablando de las ovejas. No es lo mismo que nosotros vemos el día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es poder meternos en los zapatos de un hebreo para poder comprender qué significa un pastor para un hebreo y qué significa la puerta para un hebreo. ¿De acuerdo? ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a la luz de 4 textos del Antiguo Testamento. Cuando ellos hablan de pastores, ellos inmediatamente interpretan al pastor de ovejas, sí, pero a la imagen que Dios les había querido dar a lo largo del Antiguo Testamento acerca de un pastor. Entonces, quiero que usted me acompañe, porque lo que vamos a leer es lo que había en el corazón del auditorio. Amén. Cuando él habla estas cosas, esto es lo que ellos reciben. Acompáñenme, por favor. Vamos a estar en 4 textos bíblicos diferentes del Antiguo Testamento. Vamos a ir a Génesis capítulo 48, verso 15. Amén. Y lo voy a leer en la NTV. Génesis capítulo 48, verso 15. ¿Me puedes cerrar la puerta de allá, por favor? Esa. La de la escalera. Y aquí vamos a hablar de Jacob. Y el verso 15 del capítulo 48 del Génesis dice lo siguiente: luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor, ¿que ha sido qué? Mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Entonces, aquí hay la primera imagen dentro del Pentateuco, ¿cierto?, de un patriarca, ¿cierto? Jacob había nacido en una condición difícil. Con su mano, si ustedes recuerdan, está trabada, ¿cierto?, en el calcañar de su hermano gemelo al nacer. Y siguió toda la vida tratando de hacerlo, de buscar adelantársele a su hermano. Él contemplaba la vida bajo el escenario de la competencia. Él siempre estaría buscando ganar. La vida entera se caracterizó por cambios de opinión en ese escenario, por traiciones, por codicia, por empujones, porque yo no me voy a dejar de nadie. A primera vista podríamos hablar de una vida de egoísmo. A veces uno interpreta la vida a la luz del hogar, de la familia en la que uno viene, si uno tuvo que sacar el codo, si uno tuvo que hacer algo en la vida atrás en su hogar. A la luz de eso muchas veces uno interpreta todas las cosas que en realidad le ocurren. Por eso a veces nuestra respuesta es agresiva frente a las cosas, por eso a veces somos como videosos. Pero esa es la vida de Jacob. Dios no se avergonzaba, sin embargo, de que a él lo llamaran el Dios de Jacob. Y eso me encanta, porque Jacob, de alguna manera, siendo un suplantador, un mentiroso, alguien lo podría acusar hasta de traidor con Saúl, de un aprovechado, un ventajoso horroroso, ¿cierto? Podría Dios, como de alguna manera, avergonzarse de Jacob. Sin embargo, nos viene al corazón que Dios siempre se identificaba como: yo soy el Dios de Jacob. Y eso a mí me gusta. Jacob nos recuerda a esos que viven en la vida con la fuerte tendencia a avanzar sin importar nada y a equivocarse continuamente.
Habitan muchas veces en escenarios de frialdad y de soledad. Llevan desde su nacimiento inseguridades, locuras, predilecciones pecaminosas. La vida la viven no por convicciones, como esta semana estábamos viendo con nuestra familia. No vivían sus decisiones sino por predilecciones y no por convicciones. Son adictos muchas veces a la comida, a los excesos, a las provocaciones, ¿cierto? Tienen muchas veces esas personalidades que suben y que bajan, pero sin embargo, aunque son a la luz de C.S. Lewis como máquinas difíciles de controlar, en realidad Dios ama profundamente a este tipo de personas. Dios conoce esa tendencia en nuestras historias. Son historias de amor y desamor. Comprende fuerzas latentes, comprende luchas sin cuartel, el dolor del corazón que otros no pueden ver, que nosotros no podemos explicar, pero que muchas veces lo interpretamos a la luz del hogar del que venimos. Y ese es Jacob. Dios ve el dolor de todos y de cada uno de nosotros en estos escenarios. De hecho, Él planea que nosotros hagamos parte de estas familias. Él ve ese corazón y Él ve también nuestros amigos. Es consciente de las razones de nuestros cambios de ánimo, de nuestras reacciones equivocadas, de nuestras rabietas, de nuestras indulgencias egoístas, de nuestras prevalencias, de nuestras predilecciones, de nuestros anhelos del alma. Y Él desea ser el Dios de cada uno de nosotros. Él desea ser un pastor que, a pesar de que seamos unas ovejas ridículas tomando decisiones equivocadas, Él desea, por necias que seamos ovejas, Él desea ser nuestro Dios. Él desea abrazarnos, amarnos y cuidarnos. El deseo divino del Señor para nosotros los hombres, que muchas veces nos dejamos gobernar y nos convertimos en esclavos del pecado, es que nosotros sepamos que así seamos diferentes, así la vida nos cueste tanto trabajo, Dios nos acepta como somos. Y esa es la primera partecita dentro de lo que ellos entendían. Cuando ellos hablaban del Dios de Jacob, ellos no podían negar. Cuando ellos hablaban del pastor de Jacob, del Dios de Jacob, no podían dejar de pensar que Jacob había sido un suplantador y un mentiroso, pero que sin embargo Dios había persistido en ellos. Había insistido en amar y sobre todo en aceptar a Jacob. Hay algo dentro de nuestras relaciones interpersonales que nos cuesta trabajo. Es que cuando nosotros pecamos frente al Señor, cuando nosotros hacemos daño a los demás y se rompe nuestra comunión con Dios, percibimos como que le hemos negado y que como que Él no nos acepta. Y lo primero que hoy deberíamos entender cuando Jesús dice, yo soy la puerta, es que Jesús está lanzando una invitación a que seamos del redil de Él, porque Él nos quiere aceptar tal y como somos, para Él cambiar nuestras almas y nuestros corazones. De nuevo, lo que los judíos tenían en su corazón era que, a pesar de su carácter desordenado, Dios nunca se alejaba de ellos. Dios nunca se alejaría de ellos. Él va más allá de lo espinoso. Él va más allá de un corazón herido, en lo incomprendido que a veces nos sentimos. A Él no le importa lo dañados que a veces nos veamos o como nosotros en realidad no seamos. Él está dispuesto a la reparación. Cuando Él dice, yo soy la puerta, está diciendo, entra a una relación de aceptación conmigo, porque yo te acepto y no te voy a dejar así como eres. Yo te quiero reparar. Entra al redil, al taller del maestro, al redil de las ovejas que necesitan ser reparadas. Tienes una imagen incorrecta de tus padres, ven y tendrás una correcta al tener una relación conmigo. Descubres que son tus decisiones equivocadas las que han gobernado tu pasado. Descubre que conmigo puedes tener una verdadera dirección. Yo te acepto y estoy dispuesto a que entres a mi redil.
Pero no era esta la única imagen que tenían los judíos. Cuando él dice yo soy la puerta, y él dice yo soy el pastor, y esta imagen pastoril, ellos inmediatamente recuerdan un texto que está en Isaías. Y vamos un momento a Isaías, capítulo 40, verso 11. Si la primera parte que ellos entendían era que Dios les aceptaba. Dios, somos de su pueblo y Él nos acepta. Somos ovejas de su prado. Eso lo entiende perfectamente. Ahora, también tienen en su cabeza lo que decía Isaías, capítulo 40, verso 11. Y ese versículo se lo regalo a ustedes. Es un versículo para mí. Y lo quiero decir al finalizar la reunión, pero voy a hacer de esto. Nosotros no podemos buscar en los hombres lo que debemos de descubrir en Dios. Yo, como un hombre más, como una oveja más, tengo que aprender todos los días a que soy acepto en Él. Y tengo que entender algo más. Y es que a Él lo conozco en la intimidad. Y vamos a ir a Isaías 40, verso 11, que dice lo siguiente. Alimentará su rebaño como su pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Creo que lo leí en la versión NTV. ¿Sí? La verdad fue que leí NTV, Américas, Dios habla hoy. Yo tenía mis Biblias y estaba yo durante toda la semana en este suculento plato de este versículo 40, verso 11. Y yo quiero que usted escriba así, si usted le gusta escribir en su Biblia, lo que el pastor, el Señor Jesucristo desea hacer para usted. Él le alimentará, le llevará en sus manos, le mantendrá cerca de su corazón y le guiará siempre con delicadeza. Y me encanta esa imagen. Por eso para ellos Él era allá y Él lo ha hecho. Y no lo entendemos. Ahora estamos siendo gobernados, estamos cautivos de estos romanos horrorosos. Y no entendemos lo que en la vida nos está ocurriendo. Pero lo que el Señor estaba haciendo era renovar unos votos de compromiso, y ya no temporal, sino eternos. Y eso es lo que Él está enseñando. Dios conoce, y eso es algo muy hermoso. Dios conoce a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre. Amén. Y eso es algo hermoso. No somos uno más dentro de una caja de chocolates, como alguien alguna vez me quiso explicar algún texto de la palabra de Dios. Nosotros no pertenecemos simplemente como una oveja más dentro de un redil. Yo soy alguien en el Señor importante. Yo soy oveja de su prado. Yo soy la niña de sus ojos, y Dios me conoce por su nombre. Amén. Dios me conoce por su nombre. Él es consciente de mi personalidad y de mi peculiaridad. Como yo no hay. ¿Me explico? Y no me estoy ufanando de ello. Aunque a veces me ufano, ¿cierto? Nadie tiene el equipo que yo tengo, sino solamente mis copartidarios. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero debo decir que yo tengo peculiaridades. Nadie siente como yo, nadie vive como yo, nadie tiene las metas que yo, y nadie sueña como yo, y nadie disfruta del amor de Dios como yo lo puedo hacer. Amén. Y es un Dios que por eso Dios se quiere revelar de una manera personal. Hay unos pequeños dentro del redil del Señor, y a ellos hay que cargar. Amén. Por eso a veces yo digo, pero Dios mío, ¿cuántas veces, de cuántas maneras esta persona tiene que entender e interpretar esto correctamente? Y a veces yo mismo soy impaciente. Pero a veces me doy cuenta que el Señor me está diciendo, pero ¿cuántas veces te lo tengo que decir? ¿Cuántas veces tienes que entender que yo te amo profundamente? Y a veces, aunque hay algunos que son pequeños, yo a veces me porto como uno de ellos. A veces estoy lisiado y me siento enfermo, y a veces me siento sin fuerzas, ¿cierto? Y las ovejas en ese momento necesitan ser alimentadas. ¿Necesitan bajar la velocidad? Sí, pero yo tengo que entender que el Señor maneja mi velocidad, porque Él sabe de mi condición de enfermedad, Él sabe de mi condición de debilidad, Él sabe las cosas que me cuestan trabajo, porque no solamente las contempla, Él también las percibe, porque Él está en mi vida. Él me está alimentando. Y hay unas viejas ovejas que apenas pueden medio caminar. A veces yo me siento anciano, viejo, no de años, pero también de años.
¿cierto? Después de esta pandemia, como que todo se vino como muy rápido. Yo hubiera sabido eso, no acepto celebración de 50 años, ¿cierto? Pero la verdad es que Dios conoce mi condición de fuerzas, de edad, de condición, de emociones. Están los que a veces, como yo, quieren encabezar el rebaño y que siempre quieren estar al frente, pero que a veces simplemente no quieren ir adelante, sino también quieren ser contemplados. Embisten, empujan, pero hay otros momentos en que necesitan que lo jalen y los empujen. Dios conoce mis tiempos, Dios conoce mis debilidades, Dios conoce mis dificultades. Dios me conoce cuando yo ni siquiera quiero contestar el teléfono, cuando simplemente me siento mal en mis emociones y solamente deseo estar con Él. Ese es el Dios que me ama, es el Dios que me entiende, es el pastor que convive conmigo y percibe mi condición física y emocional. Él no me rechaza, Él no me juzga, Él me ama. Lo que Él tenía que juzgar, lo ha juzgado en la cruz de Jesucristo. Cuando Él dice, yo soy la puerta, me está invitando a tener una relación vinculante e íntima con Él, en la que yo lo conozca a Él y lo que Él debe ser para mí, y en la que yo abra mi corazón y le diga a Él cómo yo estoy y cómo me estoy sintiendo. Isaías además me demuestra que Él alimenta a su rebaño como un pastor. No lo hace de cualquier manera, lo hace como un pastor. Me lleva por delicados pastos, me hace descansar junto a corrientes de agua. Él desea que yo esté en ciertos lugares específicos, en lugares de mi existencia. Él desea que yo perciba sus brazos que me cargan. A veces no tenemos las fuerzas y necesitamos que el Señor nos cargue. Él nos mantendrá también en nuestros corazones. Y este escenario de Isaías es precioso. Esto es vísperas de que el pueblo va a ser llevado cautivo. Él lo sabe, está pasando, él ya sabe lo que está pasando con Israel y le está hablando al pueblo judío, porque ese es el libro de Isaías. Y él está percibiendo todo lo que se va a arriesgar y todo lo que está pasando. Él conoce nuestros temores y conoce nuestros miedos. Y él te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. Él nos va a alimentar, nos va a cargar en sus brazos. Y Él nos va a mantener en nuestros corazones. Y por último, Él guiará con delicadeza nuestros corazones y nuestras vidas en Él. Amén. ¿Cuántos lo disfrutan y cuántos necesitan saber que Dios está bajo nuestro cuidado? Yo lo necesito saber. Yo lo necesito conocer y yo necesito recordar. Y estos judíos estaban viendo en ese escenario frente a Jesús, estaban viendo y estaban esperando era un Mesías y no estaban esperando un Dios así. El Señor les está recordando: yo soy la puerta, yo soy el pastor que da la vida por sus ovejas. Yo conozco sus necesidades, conozco sus frustraciones, conozco cómo los romanos los están tratando, conozco tus condiciones de vida, conozco lo que te está pasando ahora mismo. Y yo estoy aquí para mantenerte. Es una palabra que a mí anima mi corazón. Él conoce mi condición y Él desea que yo en la intimidad esté con Él. Pero mi tercer punto está en Jeremías, porque el pastor también se había revelado en Jeremías y se había manifestado de una manera muy hermosa en Jeremías capítulo 50, verso 6. Si recordamos, Jeremías vive unas circunstancias tan difíciles. Jeremías, Dios mío, Jeremías tiene que vivir bajo la indicación directa de Dios, sabiendo o sufriendo las consecuencias de seguir la dirección del Señor. Él tenía que venir y exhortar a los hombres, él tenía que exhortar a los reyes a toda costa y aún muy a pesar de él. Pero el Señor tenía algo que decirle a Jeremías. Tenía que decirle algo a su pueblo, tenía algo que decirnos a nosotros. Jeremías capítulo 50, verso 6, dice así: mi pueblo ha sido como ovejas perdidas. Sus pastores los llevaron por un mal camino y los dejaron sueltas en las montañas. Perdieron su rumbo y no recuerdan cómo regresar al redil. Y este texto me encanta. ¿Sí? Porque aunque está hablando acerca del pueblo de Israel, sí habla de nosotros. Cuando levantamos nuestras manos o cuando levantamos nuestros ojos aún más y no sabemos ni siquiera para dónde vamos, ¿cierto?
y nos consideramos o nos vemos perdidos. O cuando simplemente pensamos y vemos hacia adelante y decimos, hacia adelante yo no veo nada. Pero Él reconoce nuestra condición. Así como reconoció nuestra condición de perdidos cuando estábamos sin Él, reconoce que muchas veces, sin una profunda intimidad, sin una cercanía al pastor, porque seguimos siendo del redil, pero si no estamos cerca del pastor, tenemos la tendencia a distraernos, a hacer otras cosas y simplemente a ser necios sin hacer lo que Dios nos demanda. En ese escenario nos podemos perder. Y Él allí está reconociendo la condición de perdidas, pero además está reconociendo la condición de incapacitados para volver. Y esa es una realidad. En medio de un mundo donde te dice, tú todo lo puedes, hay algo que nosotros no podemos. De hecho, nada lo podemos hacer sin la bendición y la guía de Dios. Si queremos volver a la senda, percibir el gozo de la salvación, como lo dice el salmista David, devuélveme el gozo de la salvación, no puede ser en otro escenario diferente que cerca a Dios. En el versículo 19 dice, traeré a Israel de regreso a su hogar, a su propia tierra, para comer en los campos de Carmelo y de Basán, y para quedar saciado una vez más en la zona montañosa de Efraín y de Galaad. Y seguramente ellos escuchaban esto que decía el profeta Jeremías y decían, pero ¿cómo va a pasar todo eso? ¿Cómo yo voy a alcanzar a vivir una vida de abundancia en los campos de Carmelo y de Basán y ser saciados en las montañas de Efraín y de Galaad? Yo no tengo cómo. Y si lo pensamos bien, muchas veces nuestra vida es así. Nosotros no vemos un horizonte, no vemos cómo podríamos nosotros asumir ni siquiera nuestra vejez. Pero es hermoso pensarlo. ¿Cómo será nuestra vida más adelante? Lo hermoso del texto es que dice, yo lo haré. Mi tercer punto dice, es que nosotros gozamos de la hermosa búsqueda de Dios siempre con nosotros. El Señor siempre nos está buscando, siempre nos está atrayendo con lazos de amor, siempre nos está atrayendo hacia Él, porque Él sabe que la mayor bendición que nosotros tenemos no es tener casa, carro y beca, no es tener salud, no es tener vida. Nuestra más grande bendición es tenerlo a Él, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, pero si no lo tenemos a Él, no tenemos absolutamente nada. Y Él necesita que nosotros recordemos que con facilidad nos extraviamos, pero que nunca dejaremos de estar en el redil del Señor. Cuando Él decía puerta, aunque lo veremos en 8 días, se estaba refiriendo a que las ovejas que entran al redil, nadie les puede hacer nada. Las ovejas que entran al redil, ¿saben qué? Así se quieran saltar la barda, así se quieran pasar por encima del pastor, no podrán salir de ese redil. No hay nada que les pueda ocurrir, no hay nada que les pueda pasar, porque están sustentados todos los días por el pleno y maravilloso amor de Dios. Y así yo me perciba en desamor o en soledad, Dios no me ha dejado, Dios no me ha abandonado. Y aunque mi tendencia sea olvidarme y distraerme, ¿cierto? No puedo olvidar que siempre perteneceré al redil del Señor. Él nos busca donde quiera que vayamos. Él siempre va a querer hablarme a través de diversas circunstancias, sin quejarse de que yo esté en medio de la oscuridad. Él estará dispuesto a en la oscuridad ir a estar conmigo. Cuando yo sienta el frío del viento como una oveja, y cuando yo perciba que no tengo ni siquiera lo necesario para vivir en esa frialdad, Él estará dispuesto a cobijarme con sus brazos y a amarme. Él desea rescatarme como una oveja perdida. Él está dispuesto con su amor a no escatimar ni tiempo, energía, sufrimiento, sino que Él quiere que yo sepa que Él siempre, por su amor, va a estar a mi lado. Amén. Entonces, cuando los judíos escuchaban que yo soy la puerta o yo soy el pastor, ellos miraban a Cristo y decían, pero estamos esperando como algo más poderoso. Estamos esperando a alguien que nos liberte verdaderamente. Qué rabia que este haga eso.
Y lo que en realidad estaba ocurriendo era que por tiempo se habían dejado dirigir en sus emociones por otros líderes, totalmente ajenos al amor del Señor, totalmente duros en sus almas y en sus corazones. Por eso les tiene que decir y le tiene que hablar en ese escenario también a este ciego que le había sido devuelta sus ojos, su vista. Él tiene que decirle: yo soy tu pastor, yo soy la puerta. Si has entrado en el redil, no tienes nada por qué desconfiar. Aquí estás seguro, estás en mis brazos, estás conmigo y aquí estás seguro. Y hay algo que lo garantiza, y es como lo he dicho acá en Jeremías: es mi amor. Su búsqueda no es recompensa por su bondad, sino su búsqueda verdadera es el resultado de su decisión de amarme. Y cuando Él me ama, y cuando yo sin fuerzas me desmanejo delante de Él, Él percibe en verdad que yo sin Él no puedo vivir. Y es algo que yo lo necesito. Necesito estar con Él, necesito doblar mis rodillas y necesito recordar que yo pertenezco al redil y que muchos sufren afuera sin Él, pero que yo ahora, Él siendo la puerta, no va a permitir que nada venga y me haga daño. No habrá un lobo que me haga daño, no hay absolutamente nada, porque yo con Él estoy seguro y porque su amorosa búsqueda todo el tiempo está conmigo. Pero vamos a ir al cuarto y último punto, y tiene que ver con Ezequiel. Y Ezequiel a mí me encanta, me estoy volviendo fan de Ezequiel. Sé que es un libro complejo, pero quiero leerlo, quiero leer todas sus visiones. Y está en Ezequiel. Debo decir que Ezequiel se divide como en dos partes, y aquí hay una parte fundamental a partir del capítulo 33, 34, está una parte especial del libro de Ezequiel. Acompáñeme por favor, vamos a tocar varios textos de Ezequiel ya terminando, pero quiero que usted me acompañe a Ezequiel capítulo 34, verso 6. ¿Qué otra cosa era necesaria que recordaran los judíos? ¿O qué otra cosa ellos debían de tener en su corazón cuando Jesús dice: yo soy el buen pastor? Y cuando Jesús dijo: yo soy la puerta. Ezequiel capítulo 34, verso 6. Dice así, y lo decimos con entonado acento: han deambulado por todas las montañas y por todas las colinas sobre la faz de la tierra, sin embargo nadie salió a buscarlas. ¿Qué tal ese texto? Esperamos, maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Y estamos esperando todo el tiempo en el hombre bendición. Es más, hay personas que me dicen: yo te bendigo. Y yo a veces lo miro y yo quiero es que Dios me bendiga. No sé ese lenguaje de dónde salió. Yo te bendigo. A mí me asusta, es como de una teología, ¿sí? Yo no soy, pero a mí, y es mi deseo, más bien, si usted me quiere decir algo, dígame: que el Señor te bendiga. Amén. Porque el que un hombre me bendiga, o no sé, me da susto su percepción acerca de lo que para él es yo te bendigo, si son solo palabras, si él me puede decir eso, pero a espaldas puede estar hablando mal de mí, o yo qué sé. Maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Yo confío en el Señor, y es de Él de quien busco, ¿cierto? Yo sé que a Él yo podré ir. Hemos deambulado, y esa era nuestra condición sin Dios. Estábamos como mendigando amor, estábamos como mendigando comida, estábamos como esta mujer, recuerda de la historia, y estábamos como puerta a puerta pidiendo comida, y estábamos sintiéndonos solos y nos sentíamos vacíos, pero ¿sabes qué? Nunca encontrábamos algo que nos satisfaciera plenamente. La tragedia de un creyente es que, sabiendo que esa era antes nuestra condición, muchas veces persistimos teniendo a Dios, fuente inagotable de bienestar para nuestras almas y nuestros corazones. Seguimos persistiendo en buscar en un hombre lo que solamente Dios nos puede dar. No nos lo da un hijo, no nos lo puede dar un esposo o una esposa, no nos lo da la mamá o el papá. Lo que Dios nos puede dar, solamente Él nos lo puede dar. Luego, en el versículo 11 y 12, vamos a seguir leyendo. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ¿qué? Mis ovejas. Y me encanta, porque aquí ya me habla de propiedad.
¿cierto? No solamente entré a un redil, sino que en ese redil me colocaron una marca que su Espíritu Santo, ¿cierto? Una marca maravillosa, esa primera arra, las azarras, esa primera cuota de la presencia de Dios que dice, yo soy del Señor, ¿cierto? Y esa es una maravillosa cosa. Dice, y yo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconoceré yo mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. Amén. Y eso me encanta, porque debo decirles algo. Hay personas que dicen, no vean las cosas tan mal como son. Y bueno, yo a veces soy un intolerante a la frustración y a veces soy medianamente medio pesimista. Entonces ocurre algo, se me daña la lavadora y yo estoy pensando, no estoy pensando en la lavadora, yo estoy pensando en ¿qué? Ojalá fuera eso. Estoy pensando en la nevera. Entonces, se me daña la lavadora, yo no miro la lavadora, yo miro la nevera. ¿Usted también se va a dañar? Pesimista a veces lo soy, pero pareciera que el Señor, gracias a Dios, Él me conoce, ¿cierto? Entonces se daña el computador y yo digo, ahora falta ese monitor, y ahora falta que se dañe el internet, y ahora qué vamos a hacer, y vamos a empezar la reunión tarde, y etcétera, etcétera, etcétera. Y mi tendencia es esa, ¿cierto? Pero me encanta porque Él no desconoce mi oscuridad. Él no desconoce lo nublado que muchas veces son mis días. ¿Usted tiene días nublados? ¿Días oscuros? Yo también los tengo. Ahora va a decir, uy, no me voy a cambiar de iglesia porque tengo un pastor nublado. Hubo alguien aquí en la iglesia que decía, cuando usted dice que tiene problemas me desanima. Y yo le dije, perdón, soy humano. ¿Sí? No es mi interés que se desanime. Solo quiero decirlo que todos los hombres vivimos bajo días nublados y bajo días ¿qué? Oscuros. Y en esos días nublados ni yo me reconozco. Yo me miro al espejo y yo digo si soy yo o no soy yo. Y no lo digo por las ojeras, no lo digo por la espalda, lo digo por la oscuridad, que yo no me veo. Pero allí en la oscuridad habita la luz de Cristo. Y allí Él me reconoce. Y si estoy en la oscuridad y quiero estar en la oscuridad, y aún en la oscuridad quiero estar allí acostado, no me quiero levantar, ¿cierto? Y como alguien que yo conozco se quiere mandar las cobijas sobre la cabeza y no se quiere levantar, allí el Señor está conmigo. Y si yo no me reconozco, Él a mí me reconoce. Y me encanta porque lo dice, porque la voy a buscar porque es mi oveja y yo iré a buscarla. Y es una dinámica. A veces, ¿quién tiene las fuerzas para buscar a Dios en un día complicado? Difícil. Hay veces que yo me levanto y me siento enfermo o congestionado, o la gripa que me ha guiado, ¿cierto? Ha sido como valiente esa gripa conmigo, me ha enfrentado, casi que a veces me gana, ¿cierto? Y yo me levanto así todo medio congestionado y puedo abrir los ojos y saber quién está conmigo. El Señor. Y aunque yo no quiero estar así, no me quiero sentir enfermo, y no tengo ni siquiera las fuerzas para orar de rodillas, el Señor allí en mi oscuridad, en mi día nublado, Él está allí conmigo. Pero dice, yo apacentaré, estoy en el 11 y en el 12. Como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. ¿De sus ovejas qué? Esparcidas. A veces me comporto como una oveja esparcida. Ah, no, ahora ninguna. Ahora ninguna. ¿Cierto? Acuérdense que el pastor es con una tendencia a la frustración. Entonces, daña la lavadora, está pensando en la nevera. Si ustedes no me responden, yo voy a decir, ¿usted tampoco? Lo que estoy queriendo decir es que a veces tenemos la tendencia ¿a qué? A esparcirnos. Díganos, yo soy tendiente a esparcirme. Y no vaya a pensar en desplegarse, en engordar,
gorditos, y no estoy hablando de eso, ¿cierto? Es que usted es un esparcido. Mi tendencia muchas veces es que cuando no me siento bien, quiero estar solo. Y cuando quiero hacer lo que me da la gana, perdón que use esa palabra, mi tendencia es a apartarme. Y mi tendencia muchas veces es no ir a la iglesia, y no orar, y no buscar, y no leer. ¿Nos pasa? ¿A solo ustedes? ¿Y los de allá atrás? ¿A nadie le pasa? Obvio, dice alguien. Gloria, gracias por tu honestidad. Obvio, digo yo también. ¿Sí? Nos pasa. Pero el Señor dice que a esas esparcidas que están en el día nublado, el Señor las trae de la oscuridad y nos ilumina y nos quita la neblina. Amén. Entonces ellos están percibiendo y están diciendo, pero este puede hacerlo en verdad. En verdad este puede ser el pastor. Estamos con estos romanos que nos tienen afligidos, que nos gobiernan, que nos tienen como quieren, y este en verdad sí puede serlo. Sí pueden las circunstancias, todas las circunstancias que yo estoy viviendo, toda esta enfermedad, toda esta mi propia incapacidad y mi propia oscuridad. Pues usted no sabe los problemas que yo tengo, cómo yo percibo la vida, usted no lo sabe. ¿Será que Jesús sí lo puede hacer? Él dice, yo soy la puerta. Yo soy el propio. Isaías, pero acompáñeme, estamos ahí en Ezequiel, váyase al 14, y vámonos de 14 al 15 y luego al 16 de Ezequiel. Allí mismo, estamos en el 34, 11 y 12, sáltese 2 versiculitos y vámonos al 14, o sea 34, 14. Porque es tan lindo el Señor que quiere que sepamos cómo Él nos trae de la oscuridad, de la neblina, todo eso, y Él a qué nos trae. En buenos pastos los apacentará, y en los santos montes de Israel estará su aprisco. Ellos dominarán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Los apacentaré, yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la pierna quebrada, fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, los apacentaré con justicia. ¿Qué tal? ¿Cuántos hay aquí piernas quebrados? ¿Cierto? Entonces todos dicen amén. ¿Cuántos hay que se sienten como sin fuerza? Amén. ¿Cierto? Y Él está hablando a personas que en verdad se perciben, se sienten y están en condición de adversidad. Y yo voy a decir que mientras nosotros estemos aquí en la tierra, no nos sorprendamos del fuego de prueba como si alguna cosa rara nos aconteciera. Estamos viviéndola. Es dificultad, ¿o no? ¿Sí? Es dificultad levantarse a las 4 de la mañana, acostarse a las 2 de la mañana. Es dificultad, por eso le dije bienvenido a la vida universitaria, ¿cierto? Bienvenido, ¿cierto? Ahora sí, la disciplina que no adquirimos, toca adquirirla, toca dormir a las horas que son, y toca interpretar correctamente, ya no juegos electrónicos, ya no computador, no malgastar el tiempo, y ya el Señor nos está, ¿qué? Aconductando a todos, porque lo que hacíamos antes no lo podemos hacer ahora, y Dios nos está sacando de las tinieblas a la luz, y estamos creciendo, y es responsabilidad, y la vida, todo tiene su momento, amén. Y me encanta porque Él dice que los voy a apacentar. O sea, apacentar es que los voy a guiar y me voy a detener en los lugares en los que yo sé que tú puedes percibir paz y bienestar. Los lugares donde tú puedes saciar tu alma. Y los voy a guiar a sus días de reposo en los que tú necesitas descansar, a sus momentos de quietud en los que en mi presencia puedes encontrar bienestar. Y ¿sabes qué? Lo voy a hacer con todos, no solamente con los que quieren, sino con los perdidos, con los pierniquebrados que ni siquiera pueden, ¿cierto? Llegar hacia mí, porque yo los voy a traer, los voy a colocar sobre mis hombros y los traeré y les vendaré y les fortaleceré. Y a los que consideran que son muy duros y que no lo pueden hacer, ¿sabes qué? Para mostrarles que necesitan de mí. Amén.
Me encanta. Eso es lo que Jesús decía cuando yo soy la puerta, cuando yo soy el pastor de ovejas. Eso era lo que Él quería que ellos recordaran. Eso era lo que debía de habitar en el corazón judío. Ellos, si lo tenían, estaban pensando que iba a ser otra cosa. Pero Dios se revela en nuestra vida de maneras que nosotros no conocemos. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Él obra de maneras que nosotros no lo podemos entender. Y me encanta, porque aquí viene una gran promesa. Versos 23 y 24, allí mismo en Ezequiel, y ya nos vamos acercando hacia el final. Levantaré a ellos a un pastor, y él los apacentará. Será mi siervo David, él los apacentará y él será por pastor. Yo le seré por Dios y mi siervo David, príncipe de ellos. Yo Jehová he hablado. ¿Si era David? Porque Ezequiel ocurre unos cuantos años, tal vez unos 500 años, 400 y tantos años después de que había venido David. No podía ser David, se equivocó Ezequiel, la Biblia, ¿se dan cuenta? Era alguien de la descendencia de ¿quién? Por eso Jesús, hijo de Él se estaba refiriendo a que había una promesa que ellos debían de guardar en su corazón, y era al esperado hijo de David, y en realidad nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor que daría su vida por las ovejas. La tarea de Ezequiel era cuidar de los exiliados que estaban lejos de casa. Los estaban describiendo como ovejas esparcidas que andan errantes, como ovejas sin pastor, que no había quien las buscara ni quien preguntara por ellas. Esas están por allá, nadie las conoce, son las ovejas de Israel y están lejos. Eso era lo que decía el versículo 5 y 6 de allí mismo del 34. Pero la dispersión de Israel había sido por su propia culpa. Había sido años de resistir a Dios, años de querer hacer lo que querían, años de tomar decisiones por sí solos, años de determinar, esto es lo que dice Dios, pero esto es lo que yo quiero. Y el Señor dedica tiempo especial a cada oveja para conductarla. Y en especial a este que era todo el pueblo del Señor. La dispersión de Israel había sido su propia culpa. Sí, ellos habían estado buscando ídolos, habían hecho todo lo errado, habían contaminado a la mujer de su prójimo, habían hecho cosas dramáticas. Lo dice el capítulo 33. Y uno lo piensa, y uno sin tener en cuenta a Dios, cuántas decisiones en el corazón hace erradas. Por eso habían sido apartadas. Por eso Él dice, yo buscaré a la perdida. Por eso dice, yo voy a buscar a la descarriada, a la que tenía su carril y se determinó que descarriarse, al que tenía su voluntad, ¿cierto? Perfecta, pero que determinó en algún momento de la historia que había una cosa diferente para hacer. Los pastores buenos no menosprecian a las ovejas perdidas, las buscan, ¿cierto? Y más el Señor. Las ovejas no tienen que ir a buscar a su pastor. Y eso es algo que lo dice, porque muchas veces las ovejas ni siquiera lo pueden hacer. Yo muchas veces no tengo las fuerzas, pero el Señor sí las tiene. Él es con nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el buen pastor que las cuida. Dice el 12, como Jehová reconoce su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré, el pastor está en medio de nosotros. La imagen es perfecta, porque Él es como si hiciera parte de las ovejas, camina con ellas, avanza con ellas. De hecho, a la hora de acostarse, y eso es lo que veremos en la siguiente reunión, a la hora de acostar las ovejas, Él coloca unas piedritas así, hace un corral de piedra, queda un espacio pequeño, ¿cierto? ¿Y qué hace en ese espacio pequeño? Él se recuesta y se convierte
en la puerta, de tal manera que nadie entra y nadie sale. El Salmo 147, verso 3 dice lo siguiente, y con esto quiero terminar. Él sana a los quebrantados de corazón y vendan sus heridas. A veces, queridos hermanos, venimos a la iglesia y decimos, ¿cómo estás? Y todos, ¿cuál es la respuesta? ¿Bien? Bien. Y muchos estamos desbaratados. Yo no vuelvo a preguntar cómo estás. Yo voy a preguntarle ahora adelante cómo te sientes. Y espero que en eso usted no vaya a pecar. A decir, bien, sobrado. Mire, ¿cierto? Durmiendo 2 horas, pero re bien. Mírenme los ojos. ¿Sí o no? Lo que vamos a encontrar es que cuando nosotros somos conscientes de nuestros dolores, de nuestros quebrantos, de nuestras heridas, y vamos a aquel que nos puede vendar, que nos puede sanar, en Él obtenemos lo verdadero. Él aplica el bálsamo que sana nuestras heridas. Él es el consuelo para nuestros corazones en medio de nuestras tristezas, cuando nos sentimos acosados por las emociones. De esto sabía el dulce cantor de Israel. Él tendría que aprender el valor de ser pastor y podría entender lo que Dios quería hacer con su pueblo a través de él y con él. En 8 días veremos una riqueza más para nosotros. En 8 días, hoy hemos visto el deseo del corazón para el pueblo de Israel y para nosotros. En 8 días veremos esa realidad para nuestros corazones cada momento de nuestra historia. En 8 días veremos que Dios está dispuesto a que cuando estemos en el redil, Él y solo Él nos va a sanar y nos va a colocar el bálsamo. Nos va a escuchar y nos va a amar y nos va a sostener. Él lo sabía, hablando de David, lo gozó y lo disfrutó. Y Él desea que usted y yo disfrutemos para siempre del buen pastor que dio su vida por nosotros. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la vida que nos has dado, por las pruebas que colocas en nuestro camino y por las adversidades que permites que nosotros vivamos. Es el anhelo de nuestros corazones honrarte, adorarte y exaltarte todos los días que tengamos. Hay días, como veíamos el día de hoy, son días nublados, son días oscuros. En esos días, tú quieres que recordemos que tú eres el buen pastor que da la vida por las ovejas, que has venido a rescatarnos, que pertenecemos a un redil de los cuidados, amados. Y como decía y como dijo en su última frase el pastor John MacArthur, al estar alrededor de o rodeado por todos sus hijos y nietos y por su esposa que tenía un Alzheimer avanzado: aguijón, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Decía él, su última frase. Ni siquiera la muerte nos va a separar nunca de ti. El amor tierno que tú tienes por nosotros, siempre lo tendrás por nosotros. No cambia, porque tú eres un Dios inmutable que sustenta en nuestras vidas todos los días, que nos ama, que nos cuida, y que cuando no tenemos ni siquiera las fuerzas, tú nos cargas, nos llevas por dificultades, por amor de tu nombre, muy cerca de tu corazón. Nos animas con tu voz tierna, apacible, que nos trae tranquilidad al corazón. Tú deseas que recordemos que sin ti no podemos vivir.
Señor amado, gracias. Gracias por recordarnos lo que tú eres y debes ser para nosotros. Tú nos has aceptado, nos has amado, nos has cuidado y todos los días deseas hacerlo. Ayúdanos para que nuestra distracción o nuestra ignorancia no sean un impedimento para gozar de las bendiciones. Que terminemos viviendo en una pobreza espiritual cuando tenemos una riqueza abundante en nuestro haber, Señor. Ayúdanos para poder contemplar la vida no como nosotros la contemplamos, sino contemplarla como tú la ves. Estamos en tus manos y no hay nada que estando en tus manos y en tu redil nos pueda pasar. No hay nada que tenerle miedo. Tú eres el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. Eres el eterno. Conoces nuestras dificultades, nuestras adversidades. Haces parte de un eterno presente en el que nosotros nos encontramos en una franja de tiempo. Señor, ayúdanos a comprender que nunca nos vas a dejar y que con tu brazo de poder nos vas a sustentar. Te amamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, amén. Amén. Siempre nos hace falta recordar lo que Dios desea, que nosotros tengamos muy claro en nuestros corazones. Les voy a decir algo. Yo me refugio en la palabra de Dios y lo hago porque bien claro tengo que si yo no lo hago, ¿saben qué, queridos hermanos? Estoy yo luchando con mis propias fuerzas. Y en ellas yo sucumbo. Yo tengo mi tendencia a la frustración, a la tristeza, a la soledad, a ser una oveja que levanta sus piernas, se va a un rinconcito, quiere estar sola y en la oscuridad. No hay un lugar en el que el Señor no me busque, no me anhele fervientemente. Si tu tendencia es como la mía, busca a Jesús. Si no has entendido que Jesús ha muerto por ti en la cruz, hoy yo te invito a que contemples el anhelo del corazón y recibas su cordial invitación para tu alma y te hagas cercano a Él. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesús. Hoy te entrego a que hagas parte a Jesús de tu vida. Hoy te invito a que contemples el amor de Dios como la única opción de vida que puedes tener. Has buscado el amor por fuera y solamente en Él lo vas a encontrar. Has querido vivir acorde a lo que las personas dicen. Has escuchado lo que el hombre te ha dicho y has seguido su dirección. Hoy el Señor te está diciendo en un suave y tierno murmullo: yo te amo. Yo quiero aceptarte, yo quiero invitarte a mi redil, quiero que estés conmigo. Si esa es tu decisión, te invito a que hagas parte del redil de Cristo, del pueblo del Señor, que te conviertas en la niña de los ojos de Dios. Esa es verdaderamente la voluntad del Señor para todos. Ahora, todos los que somos los ojos del Señor, la niña de los ojos de Dios, les invito a que participemos de la cena del Señor el día